Mi Padre, Jesús de Nazaret, y mi princesa, María Magdalena, saludan tu espíritu, saludan tu alma. Yo te saludo. Buenos días. Mi nombre, Luciani. Antes de iniciar los capítulos concernientes a las logias modernas, es conveniente hacer un paréntesis y darte un regalo de Año Nuevo. Por esa razón, hoy recibirás la información concerniente a tu vida actual y tu futuro. La información que vas a recibir no es una profecía, debido a que los acontecimientos iniciaron hace 3 años. Para que fuese una profecía, esta información debió haberse entregado antes que esos acontecimientos iniciaran. Hoy lo que se te está dando es una orientación, para que los cambios no te tomen por sorpresa. Esos cambios pueden ser fuertes o suaves. Todo depende de la forma como el ser humano los asimile. El año 2022 es un año especial, porque es considerado el año de la ley de la tríada universal. Al hablarles que es considerado, no hago referencia al ser humano, debido a que hasta este momento el ser humano no conocía de la acción de la ley universal, y menos aún la relación que esa ley universal tiene con el tiempo que actúa sobre el ser humano. Es necesario entender que el calendario asignado al tiempo es impuesto por el ser humano y actúa única y exclusivamente sobre el mismo ser humano. El año 2022 es un año tríada. Tiene en su conformación numérica 3 números 2, que actúan activamente sobre el tiempo y el ser humano. Los años tríada tienen esa característica especial. Son un número repetido 3 veces sobre una base única, el año. El día y el mes no actúan para conformar la tríada. Únicamente existe una base única, el año. Por esa razón, todo proceso que se inicie en este año 2022 tomará fuerza y se acentuará hacia el futuro, hasta el momento que llegue el siguiente año tríada, que es el año 3033. Si en ese año existen aún seres humanos, ellos experimentarán la acción de esa tríada en una forma similar a como esta generación lo ha experimentado. ¿Cómo actúa la ley de la tríada universal sobre el año? El año 2022, al tener incidencia sobre toda la humanidad, actúa activamente sobre las acciones que esa humanidad desarrolla. En esa forma es que entra a actuar la ley universal. Cada número 2 es una ley universal primordial que actúa sobre el ser humano. Al ser 3 números 2, son 3 leyes primordiales universales que actúan. Y al ser 3 leyes universales primordiales, desarrollan una esencia absoluta. ¿Qué significado tienen los 3 números 2 del año 2022? Para comprender en la forma correcta, es necesario entender que el número 2 es un número que divide. Es el primer número de división. Por esa razón, su acción exclusiva y única es dividir. Un ejemplo que puede ser observado por cualquier persona en cualquier lugar y en el cual el número 2 actuó notablemente es el año 2020. Ese año fue el año de la división, pero si se suman los 2 números 2 del año 2020 nos da como resultado un número 4. El número 4 corresponde al número del planeta Tierra en sus 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. El significado del año 2020 fue el siguiente. Sobre el planeta Tierra se genera una división. División de fronteras, división de sociedades. División en el aire, división en el agua, división en la tierra. Con esa acción se impidió el desplazamiento en su totalidad. La acción del número 2 fue real. Y toda la humanidad lo vivió y lo experimentó. Lo demás no puede ser explicado por obvias razones. Pero como ya se vivió, tú
lo puedes deducir por simple lógica. Con referencia al año 2022, se puede observar que la suma de los tres números 2 da como resultado un 6. 6 es el número del ser humano. ¿Cómo o por qué se puede definir que el número 6 corresponde al ser humano? Muchas personas pueden pensar que esa definición se extrae del libro sagrado, donde afirma que al sexto día Dios creó al ser humano. Aunque allí yace esa definición, la realidad nos da una explicación más profunda y con mejor definición. La explicación que entrega la realidad es la siguiente. El ser humano está conformado por, primero el espíritu, segundo el alma y tercero el cuerpo. El espíritu es una esencia que está conformada por tres leyes universales primordiales. El alma también es una esencia que está conformada por tres leyes universales primordiales. El espíritu y el alma se unen para generar la vida en el ser humano. Cuando el espíritu y el alma se separan, desaparece la vida en el ser humano. El espíritu y el alma se unen en el cuerpo y las tres generan al ser humano. El ser humano no es solo la materia. El ser humano es el resultado de la acción de dos esencias sobre una materia. El espíritu, al ser una esencia conformada por tres leyes universales y estar unida al alma, que está conformada por tres leyes universales, las dos dan como resultado 6 leyes universales que generan la vida en el ser humano. Esa es la razón por la cual el número 6 es el número del ser humano, porque 6 leyes universales conforman la vida total y la existencia del ser humano. El año 2022 centra toda su acción sobre el número 6, es decir, los números 2 son 3 leyes universales primordiales que actúan plenamente sobre el ser humano. Ese actuar ya no tiene retorno, debido a que es una esencia que proviene del pasado. El ser humano irremediablemente está sujeto a lo que se avecina. ¿Qué significado tiene el año 2022? El número 2, como se explicó anteriormente, es una división que está ligada o unida al número 6, es decir, al ser humano, y su significado es el siguiente. Es el final de algo, finaliza una forma de existencia, generando un cambio total o radical, es decir, todo lo que se estaba desarrollando, realizando, se detiene, llegando a su fin. Luego se inicia algo totalmente diferente. Inclusive puede llegar a ser opuesto a lo que se estaba realizando anteriormente, convirtiéndose esa acción en un nuevo inicio. ¿Qué es lo que se va a dividir o va a llegar a su fin a partir del año 2022? La explicación es la siguiente, y será leída tal y como fue entregada y plasmada. El primer 2 actúa sobre el primer 6 y su significado es el siguiente. La división actuará sobre el ser humano a nivel universal. Es decir, el ser humano será dividido universalmente. Con esta afirmación no hago referencia al universo. El universo permanecerá tal como está. El universo es uno y el ser humano es otro. Las leyes de tiempo que actúan sobre el universo son diferentes a las leyes de tiempo que actúan sobre el ser humano. Por eso, la universalidad del ser humano es uno y el universo es otro. El 2 actúa sobre el ser humano universal, es decir, lo que el ser humano consideraba como su concepto de universo cambiará radicalmente, al igual que su relación con él. Su visión será diferente y su interés cambiará o tomará otro matiz. El ser humano ya no estará separado del universo queriéndolo conquistar, como lo ha hecho con todas las civilizaciones.
desarrollando naves, equipos y armas para conquistar y destruir. El ser humano, en vez de conquistar, deseará comprender para actuar dentro de él y ser parte de ese universo. El segundo 2 actúa sobre el segundo 6 y su significado es: la división actuará sobre el ser humano a nivel espiritual. Es decir, el espíritu será dividido en dos: el espíritu viejo y el espíritu nuevo. El ser humano conocerá sus diferencias y actuará según su visión en relación con cada uno de ellos. El espíritu viejo quedará atrás, porque su esencia se desintegrará dando paso a una visión nueva, a un desarrollo del ser humano y a un espíritu más amplio, más real y más unido al ser humano. El espíritu viejo fue una creencia. El espíritu nuevo es una realidad que experimentará el ser humano en su vida. Ese espíritu será el encargado de hacer del ser humano un ser evolucionado. La evolución no es construir más equipos, desarrollar más naves, aumentar las armas, incrementar el poder del sistema o convertir al ser humano en metal. La evolución es desarrollar todas sus capacidades y virtudes en pos a superar su naturaleza limitante. Es decir, lo que se quiere hacer con máquinas, el ser humano lo puede hacer desarrollando sus capacidades. La diferencia es que con las máquinas el ser humano seguirá siendo un ser limitado, carente de su esencia, y por enfrentarse o ir en oposición del cambio que se avecina, tiende a ser una especie a desaparecer, porque la esencia de la ley universal tiene más fuerza y poder que la terquedad de la incapacidad y la ignorancia del ser humano. El ser humano entenderá que el espíritu no es una palabra que se puede manipular según conveniencia. Entenderá que el espíritu lo es todo, y el ser humano hace parte de ese todo. Con esa comprensión se dará un orden perfecto a la vida, y el ser humano encontrará respuesta a todas sus preguntas con respecto a su existencia. El tercer 2 actúa sobre el tercer 6, y su significado es: la división actuará sobre el ser humano a nivel de materia. Esa acción surge en base que el primer 2 actúa sobre la universalidad del ser humano. El segundo 2 es el espíritu actuando sobre toda la universalidad. Esas dos acciones hacen que el ser humano a nivel material cambie su concepto sobre la materia, dando un giro de 180 grados. Es decir, gira y camina en dirección totalmente opuesta a la que hoy lleva. En ese momento la materia se unirá al espíritu, y el espíritu actuará sobre la materia. El cambio radical es que el ser humano pasará de ser una materia sin entender ni comprender el espíritu a ser una materia activada por acción del espíritu. El ser humano pasa de realizar sus acciones porque ve a otros realizarlas, porque requiere ser aceptado por otros, porque no tiene nada más que hacer, porque su intención es hacer daño o porque su finalidad es esclavizar o ser esclavizado, a entender primero qué es lo que va a hacer o realizar y luego actuar, porque su visión va enfocada a su realización universal, y en esa realización prima el espíritu, que es el encargado de entregar esa sabiduría para un actuar en beneficio de un todo. Les repito, esta explicación no es una profecía. Simplemente es la observación de la realidad actuando en relación a la vida del ser humano. Esta información se entrega para que los cambios que se avecinan no te tomen por sorpresa y tal vez termines siendo víctima de ellos. Recuerda que todo cambio tiene repercusión y dependiendo del nivel de comprensión, asimismo podrá ser asimilado sin mayor inconveniente o sufrimiento. Mantente alerta a los pequeños detalles y obsérvalos con atención. Ellos siempre serán el comienzo de algo fuerte. Ten en cuenta que en medio de una inmensa tormenta siempre hay un pequeño madero del cual te puedes sujetar.
¿Y cuál es la esencia del año 2022? Es la esencia del espíritu. El espíritu inicia su acción directa sobre el ser humano. Para algunos esa acción puede ser positiva, para otros puede ser tormentosa. Todo depende del nivel de comprensión y visión del ser humano. En ese punto yace la gran división.